Hoy en esta historia verás cómo la crueldad puede destruir una vida en segundos y también cómo puede nacer el amor más puro desde las cenizas de la humillación. En un restaurante elegante de Guadalajara, un millonario llamado Santiago está a punto de presenciar algo que cambiará su destino para siempre. Su propia novia, una mujer rica, humillando sin piedad a una joven garzonete hasta hacerla llorar frente a todos los comensales. Lo que Santiago decide hacer en ese momento dividirá su vida en un antes y un después. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro tan hermoso que te hará creer nuevamente en el poder del amor. La noche en Guadalajara brillaba con ese aire tibio que abraza la piel en primavera, y el restaurante La Terraza Dorada resplandecía bajo las luces cálidas de sus lámparas de cristal. Santiago, un hombre de 35 años, con ese porte sereno que solo dan los años de trabajo honesto, ajustó el cuello de su camisa color vino mientras observaba a su novia, Soraya, sentada frente a él. Ella lucía impecable, como siempre, con su vestido largo color marfil y sus joyas que brillaban más que su sonrisa. Pero esa noche, algo en el ambiente le provocaba una inquietud extraña, como si el aire mismo le advirtiera que algo estaba por romperse. Las mesas alrededor estaban llenas de ejecutivos, familias celebrando y parejas brindando, pero Santiago apenas podía concentrarse en la conversación. Soraya hablaba sobre la boda, sobre los arreglos florales, sobre el salón que había reservado en el club más exclusivo de la ciudad, pero sus palabras se perdían en el murmullo del restaurante, mientras él intentaba sonreír. Fue entonces cuando apareció Angélica, una joven garzonete de 26 años, con ese rostro dulce que reflejaba cansancio, pero también dignidad. Llevaba el uniforme negro del restaurante perfectamente planchado, su cabello castaño recogido en una coleta ordenada, y en sus manos temblaba ligeramente la bandeja con las copas de vino que traía para la mesa. Santiago notó cómo se acercaba con pasos cuidadosos, como si cada movimiento fuera una oración para no cometer errores. Cuando colocó la primera copa frente a Soraya, sus dedos rozaron accidentalmente el borde del plato de pan, y una pequeña migaja cayó sobre el mantel blanco. Fue un detalle insignificante, algo que cualquier persona razonable habría ignorado con una sonrisa. Pero Soraya no era cualquier persona razonable. Sus ojos se clavaron en Angélica como cuchillos afilados, y su expresión cambió de la elegancia fingida a algo oscuro y despiadado que Santiago jamás había visto con tanta claridad. ¿En serio?, dijo Soraya elevando la voz lo suficiente para que las mesas vecinas voltearan a ver. ¿Así es como sirven aquí? ¿Con las manos sucias y tirando migajas sobre los clientes? Angélica palideció al instante, sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso y balbuceó una disculpa mientras intentaba limpiar la migaja con una servilleta. Pero Soraya levantó la mano con un gesto imperioso, deteniéndola. No, no, no. No me toques la mesa con esas manos. Llama a tu gerente. Ahora mismo. Soraya, por favor, fue un accidente. Intentó intervenir Santiago, sintiendo cómo la vergüenza ajena le quemaba el pecho. Pero ella lo silenció con una mirada helada. No te metas, Santiago. Esto es un asunto de educación y respeto, cosas que al parecer esta muchacha nunca aprendió. Angélica tragó saliva. Sus ojos ya brillaban con lágrimas contenidas, pero mantuvo la compostura mientras asentía y se alejaba hacia la cocina. Santiago quiso levantarse. Quiso decirle a Soraya que estaba exagerando, pero las palabras se le atascaron en la garganta como piedras pesadas. Minutos después, el gerente del restaurante, un hombre de mediana edad con expresión nerviosa, se acercó a la mesa acompañado de Angélica, quien ahora tenía los ojos enrojecidos y las manos entrelazadas frente a su cuerpo como si buscara protegerse. Soraya se reclinó en su silla con una sonrisa satisfecha, como si estuviera a punto de disfrutar un espectáculo. «Señora, lamento mucho lo ocurrido. Le aseguro que…», comenzó el gerente, pero Soraya lo interrumpió con un movimiento de mano. «No quiero disculpas, quiero que despidas a esta muchacha. Aquí, frente a mí. Quiero ver cómo le dices que ya no tiene trabajo por incompetente». El restaurante entero pareció quedarse en silencio.
Los comensales dejaron de masticar, las conversaciones se apagaron y todos los ojos se clavaron en la escena. Angélica dejó escapar un sollozo ahogado, llevándose una mano a la boca mientras las lágrimas finalmente rodaban por sus mejillas. Santiago sintió cómo algo dentro de él se partía en dos, cómo la indignación y la vergüenza se mezclaban en su pecho formando un nudo imposible de deshacer. Pero no dijo nada. Se quedó paralizado mirando cómo el gerente, presionado por la amenaza de una queja formal, asentía lentamente. «Angélica, lo siento mucho, pero voy a tener que pedirte que te retires. Deja tu uniforme en el vestidor y pasa mañana por tu liquidación», dijo el gerente con voz baja, evitando la mirada de la joven. Angélica asintió en silencio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, y sin decir una palabra más, dio media vuelta y caminó hacia la salida del restaurante con la cabeza gacha. Cada paso que daba resonaba en el corazón de Santiago como un reproche. Soraya, por su parte, volvió a tomar su copa de vino con total naturalidad, como si acabara de resolver un problema menor. «Así se trata con la gente que no sabe su lugar», murmuró con satisfacción. Santiago la miró fijamente, sintiendo cómo todo lo que creía conocer de ella se desmoronaba frente a sus ojos. La mujer con la que planeaba casarse acababa de destruir la vida de alguien por pura crueldad, y él no había hecho nada para detenerla. La vergüenza lo consumía tanto que apenas podía respirar. Santiago dejó caer la servilleta sobre la mesa con un movimiento lento, deliberado, como si cada gesto fuera parte de una decisión que llevaba años gestándose en silencio. Soraya levantó la vista de su copa de vino, frunciendo ligeramente el ceño ante la expresión de su novio, pero antes de que pudiera decir algo, él habló. «No puedo hacerlo, Soraya». Su voz era firme pero cargada de una tristeza profunda. Ella parpadeó confundida, dejando la copa sobre la mesa. «¿No puedes hacer qué?» «Esto. Nosotros. No puedo casarme con alguien capaz de hacer lo que acabas de hacer». Soraya soltó una risa seca, incrédula, como si Santiago estuviera bromeando. «¿Me estás diciendo que vas a arruinar nuestra boda por una garzoneta torpe? ¿En serio, Santiago?» Ella no era torpe. Era una persona haciendo su trabajo, y tú la humillaste, la hiciste llorar y le quitaste su empleo solo porque pudiste. Eso no es algo que yo pueda perdonar ni olvidar. Santiago se puso de pie, sintiendo cómo cada palabra que pronunciaba lo liberaba de un peso invisible que había cargado durante meses sin darse cuenta. Soraya también se levantó, su rostro ahora transformado en una máscara de furia contenida, sus mejillas enrojecidas y sus ojos brillando con indignación. «No me puedes dejar así frente a todos. ¿Tienes idea de lo ridículo que vas a quedar tú también? La gente va a pensar que estás loco». «Prefiero que piensen que estoy loco a saber que soy un cobarde», respondió Santiago, sacando su cartera y dejando varios billetes sobre la mesa, más que suficientes para cubrir la cuenta y una generosa propina. Soraya intentó tomar su brazo, pero él se apartó con suavidad, mirándola por última vez a los ojos. «Te deseo lo mejor, Soraya, de verdad, pero no voy a compartir mi vida con alguien que trata a los demás como si fueran menos que nada». Sin esperar respuesta, Santiago caminó hacia la salida del restaurante con pasos firmes, ignorando las miradas curiosas de los comensales y el murmullo que comenzaba a crecer a su alrededor. El aire fresco de la noche lo recibió como un abrazo necesario, llenando sus pulmones y despejando su mente de la tensión acumulada. Subió a su camioneta color plata, encendió el motor y comenzó a conducir sin rumbo fijo por las calles iluminadas de Guadalajara. Las luces de neón de los comercios se reflejaban en el parabrisas y la radio tocaba una canción melancólica que parecía hecha para ese momento exacto de su vida. Santiago apretó el volante con fuerza, sintiendo cómo la adrenalina de la ruptura comenzaba a desvanecerse, dejando paso a un vacío extraño, casi liberador. Había terminado una relación de 2 años en cuestión de minutos, pero no sentía arrepentimiento. Sentía vergüenza por no haber actuado más rápido,
por no haber defendido a Angélica cuando más lo necesitaba, por haberse quedado paralizado mientras otra persona sufría. Esa culpa le pesaba más que cualquier pérdida romántica. Dio vuelta en una esquina tratando de alejar los pensamientos, pero entonces la vio. Angélica caminaba sola por la acera, abrazando su avental como si fuera lo único que le quedaba en el mundo, sus hombros temblando con cada sollozo silencioso que escapaba de su pecho. Santiago frenó de inmediato, orillándose junto a la banqueta, y bajó del vehículo sin pensarlo 2 veces. «¡Angélica!», llamó, caminando hacia ella con pasos apresurados. Ella se detuvo, giró lentamente y al reconocerlo, su expresión pasó de la sorpresa al enojo en cuestión de segundos. «¿Qué quiere? ¿Vino a verme llorar de cerca?», preguntó con voz quebrada, limpiándose las lágrimas con rabia. «No, vine porque…». Santiago vaciló buscando las palabras correctas. «Vine a pedirte perdón». Angélica soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza. «¿Perdón? ¿Para qué sirve su perdón ahora? Usted estaba ahí, vio todo, y no hizo nada. Absolutamente nada. Mientras esa mujer me humillaba, usted solo se quedó sentado, callado, como si yo no mereciera ni siquiera una palabra de defensa». Santiago sintió cómo cada una de esas palabras lo golpeaba con la fuerza de la verdad más cruda. Bajó la mirada, asintiendo lentamente. «Tenés toda la razón, fui un cobarde. Debí de tenerla desde el primer segundo y no lo hice. No tengo excusa para eso». Angélica cruzó los brazos sobre el pecho, sus ojos todavía brillando con lágrimas frescas, pero ahora también con una mezcla de dolor y desconfianza. «Entonces, ¿por qué está aquí? ¿Para sentirse mejor consigo mismo?». Santiago levantó la vista, encontrándose con esos ojos castaños llenos de sufrimiento, y respiró hondo antes de hablar. «Porque terminé con ella. Ahí mismo, en el restaurante. Le dije que no podía casarme con alguien capaz de hacerle eso a otra persona. Y tenés razón, debí haberlo hecho antes, pero al menos lo hice. No justifico mi silencio, pero quiero que sepas que no voy a vivir con alguien que humilla a los demás». Angélica parpadeó, sorprendida, sus labios entreabiertos como si las palabras de Santiago fueran imposibles de procesar. «¿Terminó con ella por mí?», preguntó con voz apenas audible. «Terminé con ella porque me di cuenta de quién es realmente. Y sí, lo que te hizo fue la gota que derramó el vaso. Nadie merece ser tratado así, y mucho menos alguien que solo estaba haciendo su trabajo con dignidad». El silencio entre ellos se extendió por varios segundos, interrumpido apenas por el sonido distante de los automóviles que pasaban por la avenida principal. Angélica miraba a Santiago con una mezcla de desconfianza y curiosidad, como si intentara descifrar si sus palabras eran sinceras o simplemente otro intento de calmar su propia conciencia. Santiago dio un paso hacia ella, despacio, con las manos en los bolsillos de su pantalón oscuro, y habló con una voz más suave. «Sé que no puedo arreglar lo que pasó esta noche. Sé que perdiste tu trabajo por algo que no fue tu culpa. Y sé que mi silencio te lastimó tanto como las palabras de ella. Pero al menos quiero intentar hacer algo bueno ahora». Angélica bajó la mirada, abrazando su avental con más fuerza, y sintió como una nueva oleada de lágrimas amenazaba con desbordarse. «No necesito su lástima», murmuró con voz quebrada. «Ya tuve suficiente humillación por una noche». Santiago negó con la cabeza dando otro paso más cerca. «No es lástima, es lo correcto. Mira, sé que esto va a sonar extraño, pero ¿me dejarías invitarte a tomar un helado? Hay una heladería aquí cerca que está abierta las 24 horas. Solo quiero hablar contigo, conocerte un poco, y si después querés que me vaya y no vuelva a buscarte, lo respetaré». Angélica levantó la vista, sorprendida por la propuesta tan inesperada, y por un momento una sonrisa triste apareció en sus labios. «¿Helado? ¿En serio?». «Sí, helado. O un café, o lo que vos prefieras. Solo no quiero que te vayas a tu casa sintiendo que el mundo entero es cruel, porque no lo es. Hay gente buena todavía, te lo prometo». Angélica dudó, mordiéndose el labio inferior, mientras sus ojos recorrían el rostro de Santiago,
buscando alguna señal de falsedad o intenciones ocultas. Pero todo lo que encontró fue sinceridad, cansancio y algo parecido a la culpa genuina. Suspiró hondo, soltando finalmente el avental que había estado abrazando como escudo. Está bien, pero solo porque necesito sentarme y dejar de llorar como una tonta en medio de la calle. Santiago sonrió con alivio, señalando su camioneta estacionada a pocos metros. Vamos entonces. Te prometo que no te voy a morder. Angélica soltó una risa breve, limpiándose las últimas lágrimas, y caminó junto a él hacia el vehículo, sintiendo cómo su corazón latía entre la desconfianza y la esperanza. 15 minutos después, ambos estaban sentados en una pequeña heladería de la colonia americana, un lugar sencillo con mesas de plástico y luces fluorescentes que parpadeaban de vez en cuando. Santiago había pedido una copa de helado de vainilla con chocolate y Angélica, después de dudar un buen rato, eligió una de fresa con chispas de colores. La atmósfera era tranquila, casi reconfortante, y por primera vez en toda la noche, Angélica sintió que podía respirar sin que el pecho le doliera. Santiago removía su helado con la cucharita, observándola con atención, pero sin presionar. ¿Te sientes un poco mejor?, preguntó con suavidad. Angélica asintió, llevándose una cucharada de helado a la boca y dejando que el sabor dulce la calmara. Un poco, aunque todavía no puedo creer que perdí mi trabajo así, de esa forma tan injusta. Fue injusto, totalmente injusto, coincidió Santiago. Y lamento mucho no haber hecho nada en ese momento. Debí levantarme, debí decirle que se callara, pero me quedé paralizado. Angélica lo miró fijamente, notando la tristeza genuina en sus ojos, y suspiró. ¿Por qué estaba con alguien así? Usted parece, no sé, diferente. Santiago soltó una risa cansada, dejando la cuchara a un lado y pasándose una mano por el cabello. Porque a veces uno se enamora de la imagen que construye de alguien, no de quien realmente es esa persona. Yo creía que Soraya era elegante, refinada, exitosa, pero nunca había visto su verdadera cara hasta esta noche, y cuando la vi, me di cuenta de que no podía seguir a su lado. Angélica bajó la mirada jugando con las chispas de colores en su helado. Bueno, al menos usted puede elegir con quién estar. Yo ni siquiera puedo elegir si quiero trabajar o no. Necesito ese empleo. Tengo que pagar la renta, ayudar a mi mamá y mi hermana. Su voz se quebró ligeramente. Mi hermana está estudiando la preparatoria y depende de mí para sus útiles y sus pasajes. No sé qué voy a hacer ahora. Santiago sintió como algo dentro de él se movía, una mezcla de admiración y ternura que no esperaba sentir. ¿Y vos? ¿Qué estás estudiando? Porque algo me dice que no planeabas ser garzonete toda tu vida. Angélica levantó la vista, sorprendida de que él hubiera notado eso. Estoy en la universidad, administración de empresas. Me falta poco para terminar, solo 6 meses más. Pero ahora, suspiró hondo, ahora voy a tener que buscar otro trabajo rápido, aunque sea de lo que sea. Santiago la observó con una intensidad que la hizo sonrojarse sin entender por qué. El reloj en la pared marcaba las 11:30 de la noche cuando Santiago se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa y mirando a Angélica con una seriedad que llamó su atención de inmediato. Tengo una idea y quiero que me escuches hasta el final antes de decir que no. Angélica frunció el ceño, intrigada. ¿Qué idea? Trabaja para mí, en mi empresa. Tengo una compañía de importación y exportación, y siempre necesitamos gente capacitada. Estás estudiando administración, ¿verdad? Perfecto. Te ofrezco un puesto como asistente administrativa. Horarios flexibles para que puedas seguir con tus clases, sueldo justo y un ambiente donde nadie te va a tratar como te trataron hoy. Angélica se quedó boquiabierta, el helado olvidado en la copa frente a ella. ¿Qué? No puede hablar en serio. Hablo muy en serio. Mira, sé que esto suena raro. Sé que apenas nos conocemos, pero vi algo en vos esta noche. Vi dignidad, vi fuerza y vi a alguien que no se merece andar llorando en la calle porque una persona cruel decidió arruinarle la vida. Déjame ayudarte. No por lástima,
sino porque creo que vas a ser excelente en lo que haces. Angélica sintió cómo las lágrimas volvían a asomarse, pero esta vez eran diferentes, más cálidas, menos dolorosas. Pero, ¿y si piensan que solo me contrató porque se sintió culpable? ¿Y si no soy buena? ¿Y si los decepciono? Le temblaba la voz, incrédula ante la oportunidad que se presentaba frente a ella. Santiago sonrió con ternura, extendiendo su mano sobre la mesa en un gesto de confianza. Entonces nos equivocamos juntos y aprendemos. Pero algo me dice que no vas a decepcionar a nadie. Tenés esa mirada de alguien que lucha por lo que quiere, y esa es la clase de gente que necesito en mi equipo. Angélica miró la mano extendida de Santiago, luego sus ojos sinceros, y después de unos segundos que parecieron eternos, colocó su mano temblorosa sobre la de él. Acepto. No sé cómo agradecerle esto, de verdad. No hay nada que agradecer. Solo prométeme que vas a dar lo mejor de vos y con eso me alcanza. Angélica asintió, apretando su mano con fuerza, sintiendo cómo algo dentro de ella comenzaba a sanar. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese helado compartido sería el inicio de algo mucho más grande. Los meses pasaron como páginas de un libro que Angélica nunca pensó que podría leer. Cada mañana llegaba a las oficinas de Comercial Herrera con una mezcla de emoción y nerviosismo, vistiendo sus blusas sencillas pero planchadas con esmero, su cabello recogido en un moño profesional y una sonrisa que poco a poco recuperaba su brillo natural. Santiago había cumplido cada palabra que le prometió aquella noche en la heladería. Su escritorio estaba junto a la oficina principal, rodeado de archivos ordenados, computadoras modernas y compañeros que la recibieron con respeto genuino. Al principio, Angélica se sentía fuera de lugar, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que ella no pertenecía a ese mundo corporativo. Pero con cada tarea completada, con cada reunión donde Santiago le pedía su opinión, con cada proyecto donde demostraba lo que había aprendido en la universidad, su confianza crecía. Y Santiago, desde su oficina de ventanales amplios, la observaba trabajar con una admiración silenciosa que él mismo apenas comprendía. No era solo su dedicación lo que lo impresionaba, era su calidez, su forma de tratar a todos con el mismo respeto, sin importar el puesto que ocuparan. Una tarde de julio, mientras revisaban juntos los reportes trimestrales en la sala de juntas, Angélica notó un error en los números que nadie más había detectado. «Disculpe, Santiago, pero creo que aquí hay una inconsistencia», dijo señalando la pantalla de la laptop. «Los costos de transporte no cuadran con las facturas del mes anterior». Santiago se acercó, observando los datos con atención, y una sonrisa de genuina sorpresa apareció en su rostro. «Tenés razón, completamente. Si no lo hubieras visto, habríamos presentado información incorrecta al contador. Sos increíble, Angélica». Ella se sonrojó, bajando la mirada mientras una sonrisa tímida se dibujaba en sus labios. «Solo hago mi trabajo». «No, haces mucho más que eso, y quiero que sepas que ya no sos mi asistente. A partir de hoy sos mi asistente principal, con aumento de sueldo incluido». Angélica levantó la vista bruscamente, sus ojos brillando con incredulidad. «¿En serio? No está bromeando». Santiago rió negando con la cabeza. «Jamás bromearía con algo así. Te lo ganaste, Angélica, y me siento orgulloso de tenerte en mi equipo». Ella sintió como su corazón se llenaba de una felicidad que no cabía en su pecho, y sin pensarlo se levantó y abrazó a Santiago con fuerza. El abrazo tomó a Santiago por sorpresa, pero después de un segundo, correspondió con suavidad, sintiendo cómo algo dentro de él se removía de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Cuando Angélica se separó, tenía las mejillas rojas de vergüenza. «Perdón, no debí, fue muy poco profesional de mi parte». «Tranquila», dijo Santiago con una sonrisa genuina. «Los abrazos nunca están de más cuando hay algo que celebrar». Ambos rieron, y el ambiente en la oficina se sintió más ligero, más cómodo, como si una conexión invisible se estuviera fortaleciendo entre ellos sin que ninguno lo dijera en voz alta. Pero esa tarde, al salir del trabajo,
Angélica recibió una llamada que heló su sangre. Era su madre, y su voz temblaba de miedo. «Hija, Valentina está en el hospital. Se desmayó en la escuela y no despierta bien. Los doctores dicen que tiene que quedarse internada para hacerle estudios». Angélica sintió cómo el mundo se detenía a su alrededor, cómo el aire se volvía pesado y difícil de respirar. «¿Qué? ¿Cuál hospital, mamá? Voy para allá ahora mismo». Colgó el teléfono con manos temblorosas, guardó sus cosas a toda prisa y corrió hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta chocó con Santiago. «Angélica, ¿qué pasa?», preguntó él, sosteniendo sus brazos con preocupación al ver su rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «Es mi hermana. Está en el hospital. Tengo que irme, perdón, lo siento mucho, pero tengo que...» «Respira, tranquila. ¿A cuál hospital?» «Al general. Pero no tengo carro, voy a tener que tomar el camión y...». «No vas a tomar ningún camión. Yo te llevo. Vamos». Angélica lo miró con los ojos desorbitados. «Pero su trabajo, las reuniones, nada de eso importa más que tu hermana. Vamos, ahora». Santiago tomó las llaves de su camioneta y prácticamente corrió hacia el estacionamiento con Angélica a su lado. El trayecto hacia el hospital fue tenso, con Angélica rezando en voz baja, sus manos temblando sobre su regazo, y Santiago conduciendo con la mandíbula apretada, deseando poder hacer algo más que estar presente. Cuando llegaron al hospital, Angélica saltó del vehículo antes de que se detuviera por completo, corriendo hacia la entrada de urgencias. Santiago la siguió, sin dudarlo ni un segundo. En la sala de espera, encontraron a la madre de Angélica, una mujer de unos 50 años con el rostro marcado por las preocupaciones y las lágrimas. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Cómo está Valentina?», preguntó Angélica, abrazando a su madre con desesperación. «Los doctores están haciéndole estudios, hija. Dicen que tiene algo en la sangre, algo que no entienden bien todavía. Está despierta, pero muy débil». Angélica se cubrió el rostro con las manos, sollozando, y Santiago se mantuvo a unos pasos de distancia, observando la escena con el corazón encogido. Cuando la madre de Angélica lo vio, frunció el ceño confundida. «¿Y él quién es, hija?». Angélica se limpió las lágrimas rápidamente. «Es mi jefe, mamá. Santiago. Él me trajo hasta acá». Santiago extendió la mano con respeto. «Mucho gusto, señora. Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias. Si hay algo que pueda hacer, lo que sea, por favor no dude en decírmelo». La madre de Angélica estrechó su mano, sorprendida por la calidez en su voz, y asintió agradecida. Horas después, cuando el médico finalmente salió con los primeros resultados, Angélica sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Los estudios sugerían algo grave y necesitaban hacer más pruebas especializadas que el hospital público no tenía disponibles de inmediato. Santiago escuchó las palabras del médico con atención absoluta, mientras Angélica se desmoronaba lentamente en la silla de plástico de la sala de espera. El doctor, un hombre de unos 40 años con lentes y bata blanca impecable, explicaba con voz seria pero compasiva: «Los análisis preliminares muestran marcadores inflamatorios muy elevados y alteraciones en el sistema inmunológico de la joven. Necesitamos hacer una biopsia y estudios más específicos con especialistas en enfermedades autoinmunes. El problema es que aquí en el hospital público, la lista de espera puede tardar semanas, incluso meses». Angélica sollozaba con la cabeza entre las manos. Su madre la abrazaba tratando de mantenerse fuerte, pero sus propias lágrimas caían sin control. Santiago dio un paso adelante. Su voz firme pero respetuosa rompió el silencio pesado. «Doctor, ¿y si la llevamos a un hospital privado? ¿Cuánto tardarían los estudios ahí?». El médico lo miró sorprendido. «En un hospital privado podríamos tener los resultados en cuestión de días, máximo una semana. Pero le advierto que el costo es bastante elevado. Estamos hablando de varios miles de pesos solo en estudios iniciales». Santiago asintió sin dudar ni un segundo. «No importa el costo. Dígame a cuál hospital recomienda que la llevemos y yo me encargo de todo». Angélica levantó la cabeza bruscamente, mirando a Santiago con incredulidad absoluta. «No, no puede hacer eso, Santiago. Es demasiado dinero.
No puedo aceptar... Angélica, por favor, déjame ayudar, interrumpió él, arrodillándose frente a ella y tomando sus manos temblorosas entre las suyas. Tu hermana necesita esos estudios ahora, no dentro de semanas, y yo puedo hacer que eso suceda. No es caridad, es lo que haría cualquier persona que se preocupa por ustedes. La madre de Angélica observaba la escena con los ojos muy abiertos, sorprendida por la generosidad de ese hombre que apenas conocía a su familia. Angélica negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero es mi responsabilidad, es mi hermana. Yo debería poder... Y vas a poder estar con ella, apoyarla, cuidarla. Eso es lo más importante. Déjame encargarme del resto, por favor. El médico carraspeó suavemente. Señor, si está seguro, puedo hacer el traslado inmediato al Hospital Puerta de Hierro. Ahí tienen el mejor departamento de inmunología de Guadalajara. Santiago se puso de pie, sacando su teléfono del bolsillo. Hágalo. Yo me comunico ahora mismo con el hospital para autorizar todos los gastos a mi nombre. 2 horas después, Valentina estaba siendo trasladada en ambulancia privada, acompañada por su madre y Angélica, mientras Santiago los seguía en su camioneta. La joven de 19 años, con el rostro pálido y ojeras profundas, intentaba sonreír débilmente a su hermana mayor. Angie, no llores más. Me vas a poner peor con esa cara de preocupación, susurró Valentina con voz cansada. Angélica apretó su mano con suavidad, tratando de sonreír a través de las lágrimas. Solo quiero que estés bien, hermanita. Solo eso. Cuando llegaron al Hospital Puerta de Hierro, un equipo médico completo ya los esperaba en la entrada. Santiago había llamado con anticipación y todo estaba preparado para recibir a Valentina de inmediato. La internaron en una habitación privada amplia, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz natural, cama cómoda y un sillón para acompañantes. Angélica no podía creer lo que estaba viendo. Todo era tan diferente al hospital público, tan digno. Santiago apareció en la puerta de la habitación con 2 cafés humeantes y una bolsa con pan dulce. Pensé que tal vez tenían hambre, dijo con una sonrisa suave, entregándole un café a Angélica. Ella lo aceptó con manos temblorosas, mirándolo con una gratitud que no cabía en palabras. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Que Dios bendiga tu día y llene tu corazón de amor. Los días siguientes fueron un torbellino de médicos, estudios, biopsias y esperas angustiantes. Santiago no se separó de Angélica ni un solo momento. Llamaba a su oficina para delegar tareas, reorganizaba reuniones y pasaba las tardes enteras en el hospital, a veces solo sentado en silencio junto a Angélica, mientras ella miraba a su hermana dormir bajo los efectos de los medicamentos. Una tarde, mientras Valentina descansaba y la madre de Angélica había ido a casa a cambiarse de ropa, Santiago y Angélica caminaban por los jardines del hospital. El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos naranjas y rosas, y una brisa suave movía las hojas de los árboles. No sé cómo voy a pagarte todo esto, dijo Angélica en voz baja, abrazándose a sí misma. Trabajaré el resto de mi vida si es necesario, pero te voy a pagar hasta el último peso. Santiago se detuvo, volteando a verla con una expresión seria pero tierna. No quiero que me pagues nada, Angélica. Pero... No, interrumpió él con firmeza. Lo que quiero es que tu hermana se recupere y que vos puedas dormir tranquila sabiendo que hicimos todo lo posible. Eso es suficiente para mí. Angélica sintió cómo algo dentro de su pecho se expandía, algo cálido y profundo que no sabía cómo nombrar. Miró a Santiago, ese hombre que apareció en su vida en el peor momento y que desde entonces no había dejado de demostrarle que la bondad todavía existía en el mundo. ¿Por qué haces todo esto por nosotras? Ni siquiera me conocías hace unos meses. Santiago sonrió con tristeza, metiendo las manos en los bolsillos de su pantalón, porque cuando te vi esa noche, llorando en la calle, abrazando tu avental como si fuera lo único que te quedaba, me di cuenta de que no podía seguir viviendo como si el sufrimiento de los demás no me importara. Y después, cuando te conocí de verdad,
Cuando vi tu fuerza, tu dedicación, tu amor por tu familia, simplemente quise ser parte de algo bueno en tu vida, no por lástima, sino porque me importás. De verdad. Angélica sintió cómo las lágrimas volvían a caer, pero esta vez acompañadas de una sonrisa. Se acercó a Santiago y lo abrazó con fuerza, escondiendo el rostro en su pecho mientras él la rodeaba con sus brazos, descansando su barbilla sobre su cabeza. Ninguno dijo nada más. No hacía falta. En ese jardín del hospital, bajo el cielo del atardecer, algo entre ellos cambió para siempre. Pero lo que no sabían era que la prueba más dura apenas estaba por comenzar. Una semana después, el doctor Ramírez, el especialista en inmunología, entró a la habitación de Valentina con una carpeta llena de estudios y una expresión que hizo que el corazón de todos se detuviera por un segundo. Angélica estaba sentada junto a la cama de su hermana, sosteniendo su mano, mientras Santiago permanecía de pie cerca de la ventana y la madre de Angélica rezaba en silencio en el sillón. El doctor cerró la puerta suavemente y se acercó con pasos medidos. «Familia, tenemos los resultados completos. Valentina tiene una enfermedad autoinmune rara llamada lupus eritematoso sistémico, pero en un estado avanzado con complicaciones en riñones y pulmones». El silencio que siguió fue aplastante. Angélica apretó la mano de su hermana con más fuerza, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. ¿Eso tiene cura?», preguntó con voz temblorosa. El doctor Ramírez respiró hondo antes de responder. «No tiene cura definitiva, pero sí tiene tratamiento. El problema es que Valentina necesita terapias inmunológicas muy agresivas, medicamentos importados y un seguimiento constante. Con el tratamiento adecuado, puede tener una vida relativamente normal, pero sin él...». Su voz se apagó, dejando que el resto de la frase quedara suspendida en el aire. La madre de Angélica comenzó a sollozar sin control, cubriéndose el rostro con las manos. Valentina, que había escuchado todo desde su cama, cerró los ojos con fuerza tratando de mantenerse fuerte por su familia. Angélica se puso de pie bruscamente, saliendo de la habitación sin decir palabra, necesitando aire, necesitando espacio para procesar lo que acababa de escuchar. Santiago la siguió de inmediato, encontrándola en el pasillo recargada contra la pared, respirando agitadamente mientras las lágrimas corrían sin control por su rostro. «Angélica, no es justo, Santiago. No es justo. Ella apenas tiene 19 años, toda una vida por delante, y ahora tiene esto. ¿Por qué? ¿Por qué le pasa esto a alguien tan bueno, tan inocente?». Su voz se quebraba con cada palabra, cargada de rabia y dolor. Santiago se acercó, colocando sus manos sobre los hombros de ella con firmeza pero ternura. «Escúchame bien. Valentina va a recibir el mejor tratamiento que exista. Voy a contratar a los mejores especialistas. Voy a conseguir los medicamentos que necesite y voy a estar aquí con ustedes todo el tiempo que sea necesario. No están solas en esto». Angélica levantó la vista, sus ojos enrojecidos clavándose en los de Santiago. «Ya has hecho demasiado. No puedo pedirte más, no puedo...». Santiago la interrumpió, tomando su rostro entre sus manos con cuidado, limpiando sus lágrimas con los pulgares. «No me estás pidiendo nada. Yo te estoy ofreciendo esto porque quiero hacerlo, porque ustedes se merecen toda la ayuda del mundo, y porque...». Vaciló por un momento, buscando las palabras correctas. «Porque no me imagino estar en ningún otro lugar que no sea aquí, contigo, ayudándote a atravesar esto». Angélica sintió cómo su corazón se encogía y se expandía al mismo tiempo, una mezcla de dolor y amor que no sabía cómo manejar. Se dejó caer contra el pecho de Santiago, abrazándolo con desesperación, y él la sostuvo como si fuera lo más valioso que había tenido en sus brazos. «Gracias», susurró ella entre sollozos. «Gracias por existir, por aparecer en mi vida, por no abandonarnos». Santiago besó su frente con suavidad, un gesto tan lleno de cariño que Angélica sintió como algo dentro de ella sanaba y se rompía al mismo tiempo. «Nunca voy a abandonarlas, te lo prometo». Los siguientes 2 meses fueron los más difíciles de sus vidas.
Valentina comenzó un tratamiento agresivo que la dejaba exhausta, con náuseas constantes y días donde apenas podía mantenerse despierta. Angélica se tomó licencia en el trabajo, pero Santiago insistió en que le siguiera pagando su sueldo completo, argumentando que era su derecho como empleada y que no iba a discutirlo. Pasaban los días en el hospital acompañando a Valentina en sus sesiones de quimioterapia inmunológica, leyéndole libros cuando estaba despierta y simplemente sosteniéndole la mano cuando el dolor era demasiado fuerte para hablar. Santiago contrató enfermeras privadas para los turnos nocturnos, trajo comida casera preparada por una cocinera para que comieran algo decente y se aseguró de que Angélica y su madre tuvieran todo lo necesario. Pero a pesar de los esfuerzos médicos, de los tratamientos experimentales, de las oraciones y las esperanzas, el cuerpo de Valentina comenzó a fallar. Los riñones dejaron de responder, los pulmones se llenaban de líquido y cada día que pasaba era una batalla más difícil de ganar. Una madrugada de septiembre, las alarmas de los monitores comenzaron a sonar con urgencia y el equipo médico entró corriendo a la habitación mientras Angélica gritaba el nombre de su hermana. Santiago la apartó con cuidado, sosteniéndola mientras los doctores trabajaban frenéticamente sobre Valentina. Los minutos se sintieron como horas, el tiempo se volvió espeso y doloroso. Cuando el doctor Ramírez finalmente salió de la habitación, su expresión lo dijo todo antes de que abriera la boca. Lo lamentamos mucho. Hicimos todo lo que pudimos, pero su cuerpo ya no respondía. Valentina falleció hace unos minutos. El grito que salió de la garganta de Angélica fue algo desgarrador, primitivo, un sonido de dolor puro que quebró todo a su alrededor. Se derrumbó en los brazos de Santiago, quien también tenía lágrimas corriendo por su rostro mientras la sostenía con fuerza, deseando poder quitarle aunque fuera una fracción de ese sufrimiento. La madre de Angélica entró a la habitación corriendo, cayendo de rodillas junto a la cama de su hija menor, acariciando su rostro ahora en paz, sin dolor, pero también sin vida. Angélica se soltó de Santiago y se arrojó sobre el cuerpo de su hermana, abrazándola, meciéndola, suplicando entre sollozos que despertara, que no la dejara, que volviera. Pero Valentina ya se había ido, llevándose consigo un pedazo del alma de quienes la amaban. El mundo de Angélica acababa de colapsar de una forma que jamás podría repararse por completo. Los días que siguieron a la muerte de Valentina fueron un borrón gris de dolor, silencio y lágrimas que parecían no tener fin. Angélica dejó de comer, dejó de dormir bien, y pasaba las horas sentada en su habitación mirando fotos de su hermana en el teléfono, recordando cada sonrisa, cada conversación, cada momento compartido que ahora se sentía tan lejano e irreal. Su madre intentaba mantenerse fuerte por ella, pero ambas sabían que estaban rotas de maneras que ningún tiempo podría reparar completamente. Santiago, fiel a su promesa, no se alejó ni un solo segundo. Llegaba cada mañana a la casa de Angélica con pan recién hecho, café caliente y una presencia silenciosa que no exigía palabras ni explicaciones. A veces ella lloraba en sus brazos durante horas. A veces solo se sentaban juntos en el sofá mirando la televisión sin realmente ver nada. Y otras veces, Angélica simplemente necesitaba estar sola en su cuarto. Y Santiago esperaba pacientemente en la sala, leyendo un libro o respondiendo correos del trabajo. Nunca se quejó, nunca mostró impaciencia, nunca hizo que Angélica sintiera que su dolor era una carga. Simplemente estuvo ahí, como una roca firme en medio de un océano tormentoso. Una tarde de octubre, cuando las hojas comenzaban a caer de los árboles y el aire se volvía más fresco, Angélica salió de su habitación con los ojos hinchados, pero con una expresión un poco menos perdida que los días anteriores. Santiago estaba en la cocina preparando té de manzanilla y al verla sonrió con suavidad. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó sin presionar, sirviéndole una taza humeante. Angélica se sentó en la mesa, envolviendo sus manos alrededor de la taza caliente, buscando consuelo en esa pequeña calidez. «Siento como si estuviera respirando bajo el agua. Todo es pesado, todo duele, pero
Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Pero creo que hoy pude respirar un poquito más fácil. No sé si tiene sentido. Santiago se sentó frente a ella, tomando su mano con ternura. Tiene todo el sentido del mundo. El duelo no es algo que desaparece de un día para otro. Es como olas que vienen y van, y está bien dejarse llevar por ellas. Angélica asintió apretando su mano, y por primera vez en semanas, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Gracias por quedarte. Sé que no ha sido fácil aguantarme en este estado. No tenés que agradecerme nada. Estar aquí contigo es exactamente donde quiero estar. Las semanas pasaron lentamente, y con cada día que transcurría, Angélica comenzaba a encontrar pequeños momentos de paz entre el dolor. Volvió a la oficina a medio tiempo, agradeciendo la distracción que le daba el trabajo, y sus compañeros la recibieron con abrazos sinceros y palabras de apoyo que la hicieron sentir menos sola. Santiago se aseguró de que no se sobrecargara, ajustando sus horarios y delegando tareas cuando notaba que ella estaba agotada emocionalmente. Una noche de noviembre, mientras cenaban juntos en un restaurante pequeño y acogedor cerca de la oficina, Santiago la observaba con atención mientras ella contaba una anécdota graciosa de Valentina cuando era niña. Sus ojos brillaban con nostalgia, pero también con amor, y su risa, aunque todavía frágil, había vuelto a aparecer. «Me encanta escucharte hablar de ella», dijo Santiago con voz suave. «Mantenerla viva en tus recuerdos es la forma más hermosa de honrar su memoria». Angélica asintió, limpiándose una lágrima que se escapó sin permiso. «Valentina te apreciaba mucho, ¿sabes? Siempre me decía que eras demasiado bueno para ser real, que debías tener algún defecto escondido». Santiago rió suavemente. «Tengo muchos defectos, créeme, pero contigo siempre quiero ser la mejor versión de mí mismo». Angélica sintió cómo su corazón latía más rápido ante esas palabras. Un calor diferente al del dolor comenzaba a crecer dentro de ella, algo que la hacía sentir viva de una manera que había olvidado. «Santiago, yo...» comenzó, pero él levantó una mano con suavidad. «No tenés que decir nada ahora. Solo quiero que sepas que cuando estés lista, cuando tu corazón haya sanado lo suficiente, yo voy a estar aquí. No me voy a ir a ningún lado». Angélica sintió cómo las lágrimas volvían, pero esta vez eran diferentes, más dulces, menos dolorosas. Se levantó de su silla, caminó hacia Santiago y lo abrazó con fuerza, escondiendo su rostro en su cuello. «Ya estás aquí, y eso es más de lo que jamás pensé que merecía». Él la rodeó con sus brazos, besando su cabeza con ternura, y ambos permanecieron así durante largos minutos, dejando que el mundo exterior desapareciera por un momento. Cuando finalmente se separaron, Angélica lo miró a los ojos con una vulnerabilidad que lo desarmó completamente. «¿Qué vamos a hacer con esto que estamos sintiendo?», preguntó con voz temblorosa. Santiago sonrió, acariciando su mejilla con el pulgar. «Vamos a tomarlo con calma un día a la vez. No hay prisa. Solo quiero que estés bien». A mediados de diciembre, cuando las luces navideñas comenzaban a iluminar las calles de Guadalajara y el aire se llenaba del aroma a ponche y tamales, Santiago invitó a Angélica y a su madre a pasar la Nochebuena en su casa. Angélica dudó al principio, sintiendo que celebrar algo tan pronto después de la muerte de Valentina sería una traición a su memoria. Pero su madre, con sabiduría de años y dolor compartido, le tomó las manos y le dijo: «Hija, Valentina no querría vernos encerradas en la tristeza para siempre. Ella amaba la Navidad, amaba la vida. Honrémosla viviendo, no dejando de existir». Angélica asintió entre lágrimas, aceptando finalmente la invitación. La noche del 24 de diciembre llegó con un cielo despejado y estrellado. La casa de Santiago, una residencia elegante pero acogedora en una zona tranquila de la ciudad, estaba decorada con luces blancas cálidas, un árbol de Navidad natural en la sala y una mesa preparada con platillos tradicionales. No había ostentación, solo calidez y buen gusto. Cuando Angélica entró, sintió como algo en su pecho se aflojaba un poco. Santiago la recibió con una sonrisa que iluminó toda la habitación
y por primera vez en meses, ella sintió que tal vez, solo tal vez, podía volver a ser feliz. Lo que no sabía era que esa noche cambiaría su vida para siempre. La cena transcurrió en un ambiente íntimo y reconfortante, con la madre de Angélica contando historias de cuando las niñas eran pequeñas y Santiago escuchando con atención genuina, riendo en los momentos apropiados y compartiendo algunas anécdotas de su propia infancia. Angélica observaba la escena con una mezcla de gratitud y asombro, viendo cómo su madre, que había estado sumida en el dolor durante semanas, ahora sonreía con algo parecido a la paz. Después de la cena, la madre de Angélica bostezó discretamente y anunció que se retiraría temprano a la habitación de invitados que Santiago había preparado para ella. «Ustedes, los jóvenes, disfruten la noche. Yo ya estoy cansada y necesito descansar», dijo con una sonrisa cómplice antes de despedirse con un beso en la frente de su hija. Cuando se quedaron solos, Santiago invitó a Angélica a la sala principal, donde la chimenea crepitaba con un fuego cálido y suave, y las luces del árbol de Navidad creaban una atmósfera mágica. Se sentaron juntos en el sofá amplio, con una manta sobre las piernas y 2 copas de vino caliente con especias. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de comprensión mutua y algo más profundo que ninguno se atrevía a nombrar todavía. «Angélica», comenzó Santiago después de unos minutos, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. «Hay algo que quiero decirte, y necesito que me escuches hasta el final, ¿sí?» Ella volteó a verlo, notando la seriedad en su expresión, pero también algo parecido a la esperanza brillando en sus ojos. «Te escucho», respondió con voz suave, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Santiago tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella, y respiró hondo antes de continuar. «Estos meses a tu lado han sido los más significativos de mi vida. Verte luchar, verte caer y verte levantarte una y otra vez me ha enseñado lo que significa el amor verdadero. No el amor de telenovelas o de canciones románticas, sino el amor real, el que se queda cuando todo es difícil, el que no huye ante el dolor. Y me he dado cuenta de algo que ya no puedo seguir guardando dentro». Angélica sintió como su respiración se aceleraba, como cada palabra de Santiago se clavaba directamente en su corazón. «¿Qué te diste cuenta?», preguntó con un hilo de voz, sus ojos comenzando a brillar con lágrimas. Santiago sonrió con ternura, soltando su mano solo para ponerse de pie y arrodillarse frente a ella. Angélica se cubrió la boca con ambas manos, sus ojos abriéndose completamente mientras veía a Santiago sacar una pequeña caja de terciopelo rojo de su bolsillo. «Angélica, sé que nunca tuvimos un noviazgo formal. Sé que todo entre nosotros ha sido poco convencional desde el principio. Pero también sé, con cada fibra de mi ser, que sos la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante modesto rodeado de pequeñas piedras que brillaban bajo la luz de la chimenea. «¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Angélica sin control, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. «Santiago, nosotros nunca, ni siquiera hemos», balbuceaba entre sollozos, incapaz de formar una frase coherente. Santiago asintió, comprendiendo su confusión. «Lo sé. Que hay algo más que necesitas saber antes de que me respondas. Algo que Valentina me dijo». Angélica se quedó paralizada al escuchar el nombre de su hermana, sus ojos clavándose en los de Santiago con intensidad absoluta. «¿Valentina? ¿Qué te dijo?». Santiago tomó ambas manos de Angélica entre las suyas, su propia voz quebrándose ligeramente por la emoción. «Fue 3 días antes de que se fuera. Vos estabas durmiendo en el sillón del hospital porque habías pasado 2 noches sin dormir bien. Yo me quedé junto a su cama y ella despertó. Me miró con esos ojos tan parecidos a los tuyos, me tomó la mano y me dijo algo que nunca voy a olvidar». Angélica sollozaba sin poder contenerse, cada palabra de Santiago abriéndole el pecho de una manera dolorosa, pero también sanadora. «¿Qué te dijo?», susurró entre lágrimas.
Santiago respiró hondo, su propia voz temblando. Me dijo: Santiago, sé que no tengo mucho tiempo. Los doctores no me lo dicen, pero lo sé. Y necesito pedirte algo antes de irme. Cuida a mi hermana. Cuídala como una princesa, porque así fue como ella siempre me cuidó a mí. Ella se merece ser feliz. Se merece a alguien que la ame de verdad, y creo que ese alguien sos vos. Prométeme que vas a hacerla feliz. Santiago hizo una pausa, limpiándose una lágrima que rodó por su mejilla. Y yo le prometí que sí. Le prometí que iba a cuidarte, que iba a amarte, y que iba a hacer todo lo posible por verte sonreír nuevamente. Angélica se derrumbó completamente, cayendo de rodillas frente a Santiago y abrazándolo con una fuerza desesperada mientras lloraba contra su hombro. Ella sabía, ella siempre supo, repetía entre sollozos incontrolables. Santiago la sostuvo con firmeza, dejando que el dolor y el amor fluyeran entre ellos sin restricciones. Después de varios minutos, Angélica se separó ligeramente, mirando a Santiago con los ojos enrojecidos, pero llenos de una luz que había estado apagada durante demasiado tiempo. Sí, susurró con voz temblorosa pero firme. Sí quiero casarme contigo. Porque te amo, Santiago. Te amo con todo lo que soy, con todo lo que quedó de mí después de perder a Valentina. Te amo por quedarte, por no huir, por amarme incluso en mis peores momentos. Santiago sonrió con lágrimas corriendo por su rostro, tomando el anillo de la caja y deslizándolo suavemente en el dedo de Angélica. Encajó perfectamente, como si siempre hubiera estado destinado a estar ahí. Se miraron a los ojos por un largo momento, y entonces Santiago acunó su rostro entre sus manos y la besó con una ternura infinita, un beso que sabía a promesas, a sanación, a nuevos comienzos. Cuando se separaron, ambos sabían que Valentina estaba sonriendo desde algún lugar, viendo cómo su último deseo se hacía realidad. La madrugada del 25 de diciembre llegó con una quietud especial, como si el mundo entero estuviera en pausa para permitir que ese momento perfecto existiera sin interrupciones. Angélica despertó en el sofá de la sala, envuelta en la manta que compartían, con la cabeza recostada sobre el hombro de Santiago y su mano izquierda descansando sobre su pecho, donde el anillo brillaba suavemente bajo la luz tenue que entraba por las ventanas. Por un momento, creyó que todo había sido un sueño hermoso, pero cuando movió los dedos y sintió el peso del anillo, cuando escuchó la respiración tranquila de Santiago junto a ella, supo que era real. Todo era real. Levantó la vista para mirarlo, encontrándolo ya despierto, observándola con una sonrisa que derretía cualquier resto de duda que pudiera quedar en su corazón. «Buenos días, futura esposa», susurró él con voz ronca de sueño, acariciando su cabello con ternura. Angélica sonrió, sintiendo cómo las lágrimas de felicidad amenazaban con aparecer nuevamente. «Buenos días, futuro esposo. Todavía no puedo creer que esto esté pasando». «¿De verdad dijiste que sí anoche?» Santiago rió suavemente besando su frente. «Dijiste que sí como 3 veces, así que sí, es oficial. Estamos comprometidos». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. Angélica sentía una felicidad inmensa cada vez que miraba su anillo, cada vez que Santiago la llamaba para planear pequeños detalles de su futuro juntos, pero también sentía punzadas de tristeza cuando recordaba que Valentina no estaría físicamente presente para ver su boda. Su madre, sin embargo, se convirtió en su ancla de cordura. Una tarde, mientras tomaban café en la cocina, la señora tomó las manos de su hija y habló con la sabiduría que solo el dolor y el amor pueden enseñar. «Hija, Valentina va a estar ahí. Tal vez no puedas verla, pero va a estar en cada sonrisa tuya, en cada lágrima de felicidad, en cada momento hermoso que vivas. Ella te amaba tanto que su último acto de amor fue asegurarse de que fueras feliz. No dejes que la tristeza te robe la alegría de este momento. Vívelo por las dos». Angélica abrazó a su madre con fuerza, dejando que esas palabras sanaran las heridas que todavía estaban frescas en su corazón. «Tenés razón, mamá.
Voy a vivir feliz, por mí y por Valentina. Santiago y Angélica decidieron no esperar. No querían una boda grande ni ostentosa, solo algo íntimo y significativo que honrara su amor y la memoria de quien los había unido de una manera tan especial. La fecha elegida fue el 31 de diciembre, la víspera del Año Nuevo, un momento simbólico de cierres y nuevos comienzos. Santiago se encargó de todos los preparativos con la misma dedicación que ponía en todo lo que hacía por Angélica. Reservó una capilla pequeña y hermosa en las afueras de Guadalajara, con vitrales que pintaban el suelo de colores cuando el sol los atravesaba, y un jardín exterior lleno de flores blancas y rosas. La lista de invitados era corta. La madre de Angélica, algunos compañeros cercanos de la oficina, el doctor Ramírez, que había cuidado de Valentina con tanto profesionalismo y cariño, y dos amigos de toda la vida de Santiago. No había músicos contratados ni decoraciones excesivas, solo velas, flores frescas y el amor puro que llenaba cada rincón de ese lugar sagrado. La mañana del 31, Angélica se preparó en casa de su madre con las manos temblorosas de emoción y nervios. Su vestido era sencillo pero elegante, de encaje color marfil que caía suavemente hasta sus tobillos, con mangas largas de tul delicado y un escote discreto que enmarcaba su rostro radiante. Su madre le peinó el cabello en ondas suaves que caían sobre sus hombros, y como único accesorio, Angélica llevaba un broche de plata que había pertenecido a Valentina, colocado cerca de su corazón. Cuando llegó a la capilla en el automóvil que Santiago había enviado, el sol de la tarde comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos dorados y rosados que parecían sacados de un cuadro. Su madre la acompañó hasta la entrada, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado, y antes de entrar, Angélica miró hacia el cielo despejado y susurró: «Esto es por nosotras, Valentina, por vos y por mí. Gracias por cuidarme hasta el último momento». Las puertas de la capilla se abrieron lentamente y la música suave de un violín comenzó a sonar. Angélica caminó por el pasillo alfombrado de pétalos blancos, su corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que todos podían escucharlo. Y entonces lo vio. Santiago estaba de pie frente al altar, vestido con un traje gris oscuro perfectamente entallado, camisa blanca y corbata color plata, con los ojos brillando de emoción y una sonrisa que iluminaba toda su expresión. Cuando sus miradas se encontraron, el resto del mundo desapareció. Solo existían ellos dos, ese momento y el amor que los había llevado hasta ahí a través del dolor, la pérdida y la sanación. Angélica llegó hasta él con lágrimas rodando por sus mejillas y Santiago extendió su mano, que ella tomó sin dudar. «Estás hermosa», susurró él, su propia voz quebrándose por la emoción. «Y vos estás perfecto», respondió ella con una sonrisa que lo derritió completamente. La ceremonia fue breve, pero profundamente emotiva. El sacerdote habló sobre el amor que trasciende las dificultades, sobre la fuerza que nace del sufrimiento compartido y sobre la bendición de encontrar a alguien que te ama en tus mejores y peores momentos. Cuando llegó el momento de los votos, Santiago tomó las manos de Angélica entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Angélica, prometo amarte todos los días de mi vida, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Prometo ser tu refugio cuando el mundo sea demasiado pesado y prometo celebrar contigo cada pequeña victoria. Prometo honrar la memoria de Valentina, siendo el hombre que ella creyó que yo podía ser para vos. Te amo con todo lo que soy». Angélica sollozaba abiertamente, pero sonreía al mismo tiempo, limpiándose las lágrimas antes de hablar. «Santiago, prometo amarte con la misma intensidad con la que me amaste cuando yo estaba rota. Prometo ser tu compañera, tu apoyo y tu razón para sonreír cada día. Prometo vivir plenamente, honrando a quienes ya no están y construyendo un futuro hermoso con vos. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, y Santiago besó a Angélica bajo el aplauso emocionado de los presentes, ambos sintieron una presencia cálida y reconfortante que los envolvía, como si Valentina misma estuviera ahí,
abrazándolos, bendiciendo su unión. Y en ese momento, supieron que el amor verdadero jamás muere, solo se transforma. La celebración después de la ceremonia fue íntima y llena de risas genuinas, abrazos sinceros y brindis emocionados en el jardín de la capilla mientras el sol terminaba de ocultarse. La madre de Angélica no dejaba de llorar de felicidad, abrazando a su hija y a su nuevo yerno con la gratitud de quien sabe que su familia, aunque más pequeña, seguía siendo fuerte y llena de amor. A las 11 de la noche, Santiago y Angélica se despidieron de los invitados y condujeron hasta un hotel boutique en el centro histórico de Guadalajara, donde pasarían su primera noche como esposos. La habitación estaba decorada con pétalos de rosa, velas aromáticas y una vista espectacular hacia la catedral iluminada. Desde el balcón, tomados de la mano, vieron cómo los fuegos artificiales comenzaban a estallar en el cielo exactamente a la medianoche, anunciando la llegada del Año Nuevo. «Feliz Año Nuevo, mi amor», dijo Santiago girándola hacia él y besándola con toda la ternura del mundo. «Feliz Año Nuevo, esposo mío», respondió Angélica entre risas y lágrimas. «Este es nuestro nuevo comienzo», y efectivamente lo era. Los meses que siguieron fueron de adaptación, de aprendizaje mutuo, de construir una vida juntos llena de pequeñas rutinas que se convertían en momentos preciados. Angélica terminó su carrera de administración de empresas con honores y Santiago organizó una pequeña fiesta sorpresa en la oficina para celebrar su graduación, donde todos sus compañeros la felicitaron con abrazos y palabras de admiración genuina. Ella lloró de emoción, deseando que Valentina pudiera ver ese momento, pero también sabiendo en su corazón que de alguna manera su hermana estaba orgullosa. Santiago le ofreció un puesto permanente como gerente administrativa de la empresa, reconociendo oficialmente su talento y dedicación. Juntos formaron un equipo imparable, complementándose tanto en lo profesional como en lo personal. Las noches las pasaban cocinando juntos en su nuevo departamento, riendo por tonterías, planeando viajes y construyendo sueños compartidos. Los fines de semana visitaban a la madre de Angélica, quien había encontrado consuelo en cuidar un pequeño jardín donde plantó flores en honor a Valentina. La vida no era perfecta. Todavía había días donde la tristeza visitaba a Angélica sin avisar, donde extrañaba a su hermana con una intensidad que dolía físicamente, pero Santiago siempre estaba ahí, sosteniéndola, recordándole que el dolor era parte del amor y que estaba bien sentirlo. Y poco a poco, entre risas y lágrimas, construyeron una felicidad sólida y real. 2 años después de su boda, en una mañana soleada de marzo, Angélica despertó sintiéndose extraña, náuseas leves, cansancio inusual y una sensación rara en su cuerpo que no podía identificar. Santiago, siempre atento, notó su malestar y la convenció de ir al médico ese mismo día. Después de varios estudios y una espera que pareció eterna, el doctor entró al consultorio con una sonrisa. «Felicidades, están esperando un bebé». Angélica se quedó sin aliento, mirando a Santiago con los ojos desorbitados, y él la abrazó con tanta fuerza que casi la levanta del suelo, riendo y llorando al mismo tiempo. «Vamos a ser papás», exclamó con una alegría desbordante. Angélica no podía dejar de llorar, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad tan pura que sentía que su corazón iba a explotar. Los meses de embarazo fueron maravillosos, llenos de cuidados excesivos de parte de Santiago, antojos extraños a medianoche y conversaciones sobre cómo sería su bebé. Cuando descubrieron que era una niña, ambos supieron inmediatamente cómo se llamaría. No hubo discusión, no hubo dudas, solo certeza absoluta. «Se va a llamar Valentina», dijo Angélica con voz firme, acariciando su vientre abultado, «porque ella nos unió, nos bendijo y merece vivir para siempre en nuestra familia». El nacimiento de la pequeña Valentina fue un momento de pura magia. Cuando la enfermera colocó el pequeño bulto envuelto en mantitas rosadas en los brazos de Angélica por primera vez, el mundo se detuvo completamente. La bebé tenía los ojos grandes y curiosos,
el mismo color castaño que su tía, y cuando abrió su boquita en un bostezo diminuto, Angélica sintió cómo su corazón se expandía de una manera que no sabía que era posible. Santiago, de pie junto a ella con los ojos enrojecidos de tanto llorar de felicidad, acarició la mejilla suave de su hija con un dedo tembloroso. «Bienvenida al mundo, Valentina. Tu tía estaría tan orgullosa de vos». Angélica besó la frente de su bebé, respirando su olor dulce, y susurró: «Te vamos a amar con todo lo que somos, princesa. Vas a crecer sabiendo que llevas el nombre de una guerrera, de una mujer que amó con toda su alma. Y vas a saber que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma y se multiplica». Los meses que siguieron fueron un torbellino hermoso de desveladas, risas, pañales, primeras sonrisas y momentos que grababan en su memoria como tesoros invaluables. La madre de Angélica era la abuela más dedicada del mundo, visitándolos casi todos los días para ayudar y para llenar de besos a su nieta. La oficina se adaptó, con Angélica trabajando desde casa algunos días y Santiago siendo el papá más presente que sus empleados jamás habían visto. Una tarde de domingo, cuando la pequeña Valentina tenía ya 1 año y medio, toda la familia fue al panteón a visitar la tumba de la Valentina original. Llevaron flores frescas, de colores brillantes, globos rosas y una pequeña cartita que la bebé había dibujado con sus manitas llenas de pintura. Angélica colocó todo sobre la lápida con cuidado, se arrodilló y habló con su hermana como si pudiera escucharla. «Valentina, mi niña hermosa, hoy te traigo a tu sobrina. Se llama como vos, tiene tus ojos y tiene tu misma risa cuando algo le divierte. Santiago y yo estamos felices, completos, y todo es gracias a vos. Gracias por amarme tanto, que tu último deseo fue verme feliz. Gracias por enviarme a este hombre maravilloso. Gracias por seguir cuidándonos desde donde estés. Te amo y te extraño cada día de mi vida». La pequeña Valentina, sentada en los brazos de Santiago, extendió sus manitas hacia la foto en la lápida, como si reconociera algo en esa imagen. Santiago y Angélica se miraron con los ojos llenos de lágrimas y sonrisas, sabiendo que de alguna manera inexplicable, las dos Valentinas estaban conectadas. Cuando regresaron a casa esa tarde, cansados pero en paz, se sentaron juntos en el sofá mientras la bebé dormía entre ellos. Santiago besó la cabeza de Angélica y susurró: «Construimos algo hermoso desde el dolor, ¿verdad?». Angélica asintió, apretando su mano. «Construimos una familia, construimos amor, y eso es todo lo que necesitamos». Y así, lo que comenzó con una humillación cruel en un restaurante, se transformó en la historia de amor más hermosa que Santiago y Angélica pudieron haber imaginado. Porque a veces el amor verdadero nace desde el lugar más inesperado, crece en medio del dolor más profundo y florece en los corazones que se atreven a sanar juntos. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Comparte este video con alguien que necesite creer nuevamente en el amor verdadero, en la bondad humana y en que después de la tormenta siempre llega la calma. Que Dios bendiga tu vida con un amor tan puro y sanador como el de Santiago y Angélica, que ilumine tus días más oscuros con la esperanza de nuevos comienzos y que llene tu corazón de la certeza de que nunca estás solo en tus luchas. Que cada lágrima que hayas derramado se convierta en semilla de felicidad futura. Amén. Hasta la próxima historia.